Hola, ¿cómo están, licenciados? En el presente documental encontrarás información del cáñamo, de sus diversos usos y detalles como el mismo. Este documental fue elaborado por Julio Escobar y José de Jesús, el tema fue escogido por nuestro compañero Alberto. Así que deja lo que estás haciendo y pon atención. La madera es renovable, el cáñamo es sustentable. Historia del cáñamo. A pesar de que esta planta ha sido una parte integral de la historia de la humanidad por incontables años, no la encontrarás en los libros de historia, debido a que es una planta con dos caras. Por un lado nos provee con el cáñamo, que tiene muchos usos, y por el otro es la fuente del cannabis, una droga psicotrópica. Se considera la planta más antigua de la humanidad. Los primeros registros nos llevan a Taiwán. Miles de años antes de Cristo ya se había utilizado para las vestimentas, el papel, y también encontraron los usos medicinales que tiene esta planta. Su procesamiento fue desarrollado tempranamente en China. 8000 años antes de Cristo fue inicialmente cosechado por sus semillas, ya que es una fuente rica de aminoácidos, proteínas que ayudan a la regeneración de las células del cuerpo. Después se utilizó para la fabricación del papel, redes de pesca, incluyendo los textiles gruesos que usaba la mayoría de la gente, y alimentaba al gusano de seda que vestía a los ricos y poderosos. Fue el primer cultivo destinado al uso bélico para fabricar los arcos, sustituyendo al bambú, ya que el cáñamo perdura más, así que el emperador destinó tierras exclusivas para su cultivo. Se utilizó medicinalmente desde el 2800 a.C., cuando Shen Nung fundó la ciencia de la medicina china. Los chinos guardaron el secreto por siglos hasta que en el siglo V lo compartieron a otros países y llegó a Europa hasta el siglo VIII. En la India también se utilizaba el cáñamo. Se dedicaba a la diosa Kali, que tenía dos caras, destrucción y reencarnación, lo cual la integraba completamente a la cultura del antiguo continente. Era utilizado para demostrar su devoción por la diosa, así como los cristianos utilizan el vino desde hace 2000 años. Además, no se podía concebir una boda o un bautizo sin cannabis. En la India, cannabis significa tallo de dos sexos, al igual que en China ma, que es planta de dos sexos, y son culturas totalmente diferentes. Los romanos la utilizaron como ropa, amparo, comida, defensa, agresión y medicina. Durante el siglo IX se recomendó, dentro de los monasterios, para realizar manuscritos en papel de cáñamo a la luz de una lámpara de aceite de cáñamo. Más tarde los cristianos asociaron el cannabis con el diablo, y en 1484 el Papa Inocente VIII declaró sacrilegio fumar cannabis y promovió al vino como único sacramento. Así se perdió mucho del conocimiento de las propiedades de esta planta. Solo los que tenían el conocimiento la seguían utilizando, y esto generalmente no era bueno, ya que se creía que estas personas eran brujas porque conocían lo que la gente ordinaria no conocía o no lograba entender. Esto no detuvo a Cristóbal Colón, quien en 1492 descubrió América e introdujo 80 toneladas de cáñamo al Nuevo Mundo. Los esclavos negros que venían con él traían consigo las semillas, y como dato interesante, las velas de barco, sogas, el casco e incluso la ropa de los marineros estaban hechas de cáñamo. En 1776 en USA se firmó la Declaración de Independencia sobre papel de cáñamo. Los países del occidente redescubrieron el cannabis, o al menos sus propiedades psicoactivas, y fueron introducidos a nuevas influencias culturales. Francia siempre se mostró en contra de las ideas en contra del cáñamo, y gracias a eso a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII fueron tiempos prósperos gracias a la producción del cáñamo y el lino, lo que provocó un aumento en nacimientos y de matrimonios en Francia. Por otro lado, Napoleón Bonaparte prohibió el hachís en Egipto porque casi es asesinado por un egipcio que había consumido hachís, y se relacionaba con la palabra asesino o asesín, pero no es una verdadera derivación de la palabra, solo fue un pretexto para desacreditar el cannabis. En 1850 los barcos seguían siendo equipados con velas y cerdas de cáñamo, barcos de guerra de 44 cañones que utilizaban 60 toneladas de cáñamo para su construcción. También fue utilizado para fines bélicos durante las guerras mundiales, ya que uniformes y aparejos que estaban hechos de este material eran muy resistentes, y en la Segunda Guerra Mundial, debido a que Alemania quedó fuera del comercio internacional, se valió de esta planta para sustentar sus necesidades por órdenes de Hitler. Desde los años 30 Henry Ford construyó carros hechos a base de cáñamo y movidos por un combustible de la misma naturaleza, lo cual no tenía nada que ver con los resultados contaminantes que se obtienen del petróleo. En 1941 logró producir un prototipo fabricado en un 60% de cáñamo con fibras plásticas en la carrocería, fibras textiles en los interiores y el combustible de cáñamo, pero debido a la asociación con la marihuana estos proyectos nunca pudieron progresar.
Los campos de Kentucky producían toneladas de cáñamo hasta que la descubrieron como droga, y declaran la hierba medicinal como enemigo público 1. Lo que casi nadie sabe es que un consorcio farmacéutico financió la campaña antidroga para vender mejor su producto, la aspirina, y entonces se dejó de usar el término cáñamo para diferenciar a las dos plantas y se utilizó el de marihuana derivado del argot mexicano. Esto fue también para discriminar a los mexicanos que iban a Estados Unidos a trabajar, quienes fumaban después de la jornada laboral. En Alemania fue prohibido su cultivo en 1982 de forma general por miedo a la droga, pero en 1996 los políticos retiraron esta prohibición con limitaciones muy estrictas. Solo se les permitirá la plantación de cáñamo con un contenido inferior al 2% de THC. La confusión se debe a que son casi iguales, la diferencia es que la marihuana es más pequeña y lo que se extrae de ella solo la flor, mientras que el cáñamo es más alta y por eso se utiliza el tallo para extraer las fibras. Se extraen también las semillas para hacer aceites, pero la gente no lo entiende y cuando ve un cultivo de cáñamo piensa que es marihuana y se siente incómoda. Estados Unidos de Norteamérica prohibió el cultivo del cáñamo, destruyendo así una cultura milenaria, pero no se piensa igual en todo el mundo. Francia fue el único país en oponerse a las ideas que descalificaban al cáñamo. En Francia el cáñamo es utilizado a nivel industrial ayudando al sector agrario y contiene una proporción muy baja del principio psicoactivo THC o tetrahidrocannabinol, el límite legal en un 0,2% en comparación con el cannabis que contiene desde un 5% a un 15% de THC. Texto. Productos hoy en día. Voz. Es una planta que pide poco y da mucho, ofrece 40,000 productos diferentes para el consumo industrial, alimenticio, farmacéutico y textil desde tiempos inmemorables. Desde los años 90 el cáñamo está viviendo un renacer, ya que es un cultivo muy económico, ecológico al mismo tiempo, ya que no necesita ningún tipo de tratamiento, crece muy rápido, acaba con la maleza por sí sola y no se conoce ninguna enfermedad o plaga que ataque especialmente a este cultivo. Solo se necesitan 100 días para alcanzar los 3 metros de altura y el agricultor puede utilizar desde el tallo a la semilla. Es un cultivo todopoderoso y muy pocos conocen sus aplicaciones. Se puede fabricar papel fino como el de las Biblias, ropa cada vez más fina. En el sector alimenticio existen pastas, té y chocolates libres de la sustancia psicoactiva y además son sanos. Wolfgang Mislists desde 1996 produce aceite de cañamones en el sur de Alemania. Este aceite contiene más ácidos grasos insaturados comparado con otros aceites comestibles y una sustancia que no existe en ningún otro aceite, ácido gamma-niloleico, que se puede usar igualmente en ensaladas como en la medicina natural aplicada en ámbitos muy diferentes, como por ejemplo las rosaduras que produce el pañal, a las cuales se les aplica este aceite de cañamones y desaparecen las heridas y las molestias. Este alemán produce de 15.000 a 20.000 litros anualmente y en el 2002 fue nombrado el mejor aceite de toda Europa por el Instituto Innova de Colonia. Inclusive una empresa de supermercados británicos lo puso en su estantería. En esta planta nada se desperdicia y lo que queda se comprime en un pastel que sirve de alimento para los cerdos, a los cuales les otorga una aportación inmensa de proteínas. En Alemania hay actualmente 2.000 hectáreas de cáñamo y es 100% legal. Además, en comparación con el algodón, un cultivo que actualmente ocupa el 3% de los terrenos cultivados en todo el mundo y esta pequeña porción ocupa el 15% de los pesticidas utilizados en todo el mundo. Esta es una gran ventaja del cáñamo utilizado como materia prima textil, ya que no necesita ningún tipo de tratamiento de pesticidas. Eso lo hace mucho más económico y ecológico porque solo se necesita agua para sus cuidados. También tiene un futuro prometedor como material aislante de temperatura, ya que en la construcción aísla de la misma forma el frío como el calor en suelos, tejados y paredes. Debido a que las fibras del cáñamo no contienen proteínas, no existe el riesgo de que los animales aniden en él y no produce alergias debido a que no se utilizan pesticidas en su producción, las cuales pueden ser causadas cuando se utiliza fibra de vidrio que causa picazón en la nariz cuando se llegan a desprender fragmentos de esta. Además de estos, en los países donde es normal el uso de la calefacción se puede ahorrar energía, ya que evita que el calor se disperse y se ahorra hasta 2/3 del gasto. Además, el cáñamo tiene un futuro prometedor en la producción de plásticos en competencia directa con la fibra de vidrio, que no es reciclable, y el cáñamo sí, porque es totalmente natural, es más ligera, barata. También se utiliza en USA para los revestimientos internos de las puertas de los automóviles fabricados en Detroit.
En el sur de Alemania existe una nueva urbanización de casas de cáñamo que están construidas en un 50% de cáñamo, material que cuando se desea desechar puede ser fácilmente destruido para convertirlo en abono como lo hace normalmente la naturaleza, y así nada se desperdicia. Por otro lado, el cáñamo ha descubierto para sí una industria más, ya que es un producto muy adecuado para el cuidado corporal. Esto se sabe desde hace miles de años, ya que después del lavado del cáñamo, después de su recolección en la antigüedad, los trabajadores conseguían una piel de seda. Hoy en día la cosmética también atiende problemas cutáneos además de cosmético. Hoy en día en Holanda el gobierno cultiva el cannabis de manera exclusiva y la distribuye entre los enfermos que están en una etapa terminal o que tienen enfermedades de larga duración. Además, el cannabis es el medicamento más económico debido a su producción, además de que no existe una dosis mortal, lo que la convierte en la medicina más segura, más barata y con menos efectos secundarios. En la actualidad los franceses son los mayores productores de cáñamo en Europa, con 9,000 hectáreas cultivadas, ya que fueron los únicos que se opusieron a la campaña contra el cáñamo después de la Segunda Guerra Mundial, ya que el gremio de los agricultores en Francia es más fuerte que en ningún otro país. Los agricultores han conseguido vender a la industria local un producto que crece cada año en sus campos y llevar un equilibrio entre agricultura, industria y ecología. Anteriormente solo se producía papel, pero gracias a diferentes estudios se ha podido ampliar las posibilidades del cáñamo. Texto. Conclusión y beneficios. Voz. Se puede dejar de cortar árboles el día en que se permita y se promueva sembrar el cáñamo, porque un bosque tarda 150 años en crecer para poder volver a ser un hábitat de las especies que habitaban ahí, y una reforestación tarda de 40 a 90 años. Frente a la madera para hacer papel o para hacer tablones, o frente al algodón para fabricar textiles, el cáñamo siempre será la mejor opción porque crece rápido y no se necesita más que agua durante su crecimiento, así no contaminamos la tierra ni el aire, y las fibras están libres de pesticidas. Hoy en día la industria ha conseguido una textura más suave que en el pasado y obtienen una suavidad similar a la del lino, con una resistencia superior a la fabricada con algodón, y supera al algodón en producción por hectárea en un 200% y tal vez más en condiciones controladas. En 1916 el Boletín Público 404 del Departamento de Agricultura de USA da a conocer y sugiere el cáñamo como alternativa a la pulpa de madera, porque descubrieron que una hectárea de cáñamo produce 4 veces más pulpa que una hectárea de madera y mantiene un nivel sustentable, puede ser cultivado en cualquier lado y puede proveer rápidamente mientras que las semillas se atizan para los aceites, las cuales contienen hasta un 40% de aceite de alta calidad, mejor conocido como omega 3, ácidos grasos no saturados. Este aceite fue utilizado en lámparas y hoy en día podemos sustituir con este producto que es más natural y amigable con el ambiente. Se puede utilizar para fabricar pinturas, es una nutritiva base para cosméticos, de la semilla también se pueden hacer harinas, y todo esto puede ser consumido sin miedo a la sustancia activa. Lo que se busca es que el cáñamo recupere su buena reputación ante el gran público, de que es una planta con un tremendo potencial, porque trabajar en el cáñamo es entonces trabajar en la producción de comida nutritiva, materiales de construcción resistentes, papel de alta calidad, textiles más duraderos, combustibles naturales, medicamentos sin riesgos y plásticos duros y ligeros, utilizando una sola planta desde el tallo hasta la semilla. Lo especial que tiene esta planta es que crece fácil, rápido y no necesita mucho cuidado, y al mismo tiempo ofrece los productos más resistentes de nuestro hermoso planeta. Esto ponlo en texto grande como gran final: si conoces la forma de salvar al mundo, no lo susurres, grítalo. Bueno, esto fue una breve explicación de lo que es el cáñamo. Como te lo dijimos a un principio, este tema fue seleccionado por nuestro compañero Alberto. Así que espero que haya sido de tu agrado.